todo se movió. Y de alguna manera esto nos ayudó a tomar conciencia de lo frágil que somos y de cuánto necesitamos tener zonas de seguridad. Yo recuerdo que ese año, el 2010, también comencé a trabajar como profesor y regularmente nos pedían hacer ejercicios. Operación Daisy se llamaba antes, ahora tiene otro nombre, Uber creo que, no sé, tendrá algo que ver con el obispo, no creo, ¿ya? Y teníamos que llevar a los niños hacia las zonas de seguridad en los colegios. Lo bueno es que estaban visiblemente marcadas, bien marcadas, y tenían este logo verde de la H, ¿cierto? Asociación Chilena de Seguridad. Y lo que leímos hoy día es bastante parecido, porque Dios provee también una zona de seguridad para su pueblo. Pero esta marca o esta señal tendría a una víctima para el sacrificio, un cordero para el sacrificio, cuya sangre serviría como señal de protección y seguridad ante el juicio de muerte que Dios traería para la tierra de Egipto. Por eso que la predicación de hoy se llama el cordero para el sacrificio y nos enseña que el cordero para el sacrificio establece un nuevo comienzo bajo la señal que salva. Bien, oremos al Señor. Padre Celestial, tu palabra ha sido leída. Permita ahora, Señor, que solo por tu gracia y acción de tu Espíritu Santo pueda exponerla fielmente, Señor. Baja nuestras barreras, Señor. Danos oídos para oír. Exhórtanos, Señor, y consuélanos con la buena noticia de Cristo, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a sacar el micrófono así, más confianza, más relajado. Por acá. Ok. Decimos que el cordero para el sacrificio establece un nuevo comienzo. ¿Ya? Un nuevo comienzo. Pero antes tenemos que atender el contexto. ¿De dónde viene esto del cordero pascual? ¿Ya? Y si ustedes han leído su Biblia, me imagino que sí, conocen la historia de Moisés, hay películas de Disney incluso, hasta una serie salió hace poco de Moisés. Más o menos conocemos la historia. Sabemos que el pueblo de Dios era esclavo en Egipto, estaba bajo el dominio de Faraón, y Faraón se negaba a dar libertad al pueblo, ¿cierto? Al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces el Señor continuamente envía a Moisés a hablar con el faraón, ¿cierto? Para que dé esta libertad, y rotundamente se negaba, no lo voy a hacer, y mandó 9 plagas, ¿ya? 9 plagas. Y la respuesta de faraón fue, no. Duro el hombre, ¿cierto? Duro de corazón, lo describe la Escritura. Entonces viene la última plaga, que consiste en la muerte de los primogénitos. ¿Ya? Primogénito quiere decir el primer hijo de cada familia. ¿Ok? Y estas son las palabras que Moisés pronuncia ante el faraón. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Lo que estamos viendo acá, queridos hermanos, es una destrucción total de Egipto. Egipto cae bajo el juicio de Dios, ¿cierto? Lo vemos en las 9 plagas, pero especialmente esta plaga de muerte es la que trae una destrucción total. Como yo sé que ustedes leen su Biblia, podrán identificar más o menos este escenario. No es nuevo, ya ha salido antes, al menos en el libro de Génesis, que viene antes de Éxodo, donde vemos una destrucción total de un país, incluyendo animales. ¿Podrían mencionarme un ejemplo?
La primera destrucción total. El diluvio con Noé, ¿cierto? Génesis 6, 7. ¿Cierto? Diluvio que acabó con todo. Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Con la historia de Lot, Génesis 19. También. Entonces acá estamos viendo algo muy similar. Se está repitiendo un patrón. La maldad del ser humano ha crecido a un punto donde el Señor ya debe juzgar y hace un juicio que trae muerte, castigo. Pero también hay salvación por medio de ese juicio. Salvación para los que le creen. ¿Ya? Noé, por ejemplo, le creyó al Señor y encontró salvación. Lot le creyó al Señor, encontró salvación. Y acá está pasando lo mismo en Egipto. ¿Ya? Estamos viendo un juicio de Dios, pero que al mismo tiempo ofrece salvación para los que le creen. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo. ¿Y por qué decimos que se trata del comienzo? ¿Ya? Un nuevo comienzo. El Cordero del Sacrificio establece este nuevo comienzo. Por las palabras con las que comienza el capítulo 12. Fíjese, en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. ¿Ya? Será el primer mes del año para ustedes. ¿A qué les suena el principio? Génesis 1:1, ¿cierto? En el principio. En el principio. Es como si Dios estuviese estableciendo una nueva creación con su pueblo. ¿Ya? A partir de ahora, ustedes van a nacer o renacer como un pueblo libre de la esclavitud del faraón. Está estableciendo un nuevo comienzo. Y Dios quiere dejar por señal la Pascua, el sacrificio de este cordero. De hecho, en el calendario judío, ellos comienzan el año de esta manera, recordando aquello que les dio vida, que los hizo nacer como un pueblo libre de la esclavitud del faraón. Pero además están recordando por medio de un sacrificio, de un cordero, la forma como el Señor los salvó. Como si estuvieran recordando aquella noche que el cordero fue sacrificado. Nosotros fuimos libres. Y nosotros podemos decir lo mismo como cristianos. Recordamos aquella noche en que Jesús fue sacrificado en la cruz y nos hizo libres de la esclavitud al pecado. Fíjese las características del cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y se establece de esta manera la marca de un nuevo comienzo, con el cordero para el sacrificio. Nosotros tenemos también nuestro cordero para el sacrificio. Jesús, el macho perfecto, apartado para ser sacrificado aquella noche, también establece para nosotros este nuevo comienzo. Amén. Por eso, querida iglesia, confía en la sangre de Jesús como la señal de un nuevo comienzo que te salva de la muerte. ¿Bien? Ok. Todavía no es. Bien. Tenemos entonces este cordero para el sacrificio que establece un nuevo comienzo, pero también decimos que es un nuevo comienzo bajo la señal que salva. Bajo la señal que salva. ¿Ya? ¿Y dónde encontramos esto? Lo encontramos, ahora sí, versículos 12 y 13. Dice: porque esa noche pasaré por la tierra, Dios explicando, ¿ya? Explicando por qué debían sacrificar a este cordero. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Atención con eso, todo primogénito. ¿Ya? Tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto
yo, el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Aleluya. Ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Eso está estableciendo el Señor. Ahora uno se pregunta, Dios es omnisciente, quiere decir que lo sabe todo, ¿cierto? Sí, Él lo sabe todo. ¿Por qué necesitaría una señal de sangre de un cordero para no darle muerte al israelita? ¿Acaso Él, sabiéndolo todo, no simplemente podría distinguir y decir, este egipcio, este israelita, ok, este no lo toca? Y estas preguntas vienen porque comúnmente pensamos que la idolatría a propósito de los dioses de Egipto es un problema exclusivo de los egipcios. Pero a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, vemos la Biblia, nos encontramos con textos como Josué. Josué 24:14, hacia el final del libro de Josué. Él hace un recuento, una rememorización de la historia del pueblo de Israel y les dice lo siguiente a los israelitas. Ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Sirvan al Señor. Josué era un muchacho aquella noche cuando se sacrificó un cordero en su casa en Egipto. Y él fue testigo de que los israelitas eran idólatras. Ellos no fueron fieles al único Dios de su antepasado Abraham, sino que también adoraron a los dioses egipcios. Por eso que cuando el Señor dice, heriré de muerte a todo primogénito, eran todos los primogénitos en la tierra de Egipto, egipcios e israelitas, porque todos habían pecado en contra de Dios por idolatría. Sin embargo, aleluya, Dios muestra su gracia con su pueblo, proveyéndoles de un cordero sin mancha, sin pecado, como decía el versículo 5, para el sacrificio. Ese cordero tomaría el lugar de los manchados, de los primogénitos israelitas, que estaban en pecado por adorar otros dioses. Y de esa manera Dios haría justicia, cobrando la vida de una víctima que reemplazaría a los israelitas para darle salvación a su pueblo. El Cordero muere por los pecadores. El Cordero muere por los pecadores. De la misma manera, nosotros por fe también somos salvos de un Cordero que toma nuestro lugar. Y así como los israelitas que creyeron y confiaron en el Señor, se pusieron bajo la señal de la sangre de este Cordero, pintando el marco de su puerta, nosotros también podemos ponernos bajo la sangre de Jesús, derramada en la cruz, como señal de seguridad y protección de parte de Dios. Para nosotros, Él es el Cordero que murió en nuestro lugar. Por eso, querida iglesia, confía en la sangre de Jesús, como la señal de un nuevo comienzo que te salva de la muerte. Quizá alguno diría, bueno, entonces no cuesta nada estar en la buena con Dios. Y yo he escuchado creyentes incluso decir, voy a ir a la iglesia para ponerme en la buena con Dios. Hay otros que entienden a veces que para estar en la buena con Dios hay que servir mucho en la iglesia. Y déjeme decirle, son dos cosas muy buenas
Y estamos llamados a hacerlo, sí, de parte de Dios, congregarnos, servir en la iglesia. Pero estas cosas no van a hacer que estés en la buena comunión. La única manera como Dios se hizo cargo de nuestro pecado y reconciliarnos con Él fue por medio del sacrificio de su Cordero. Amén. El que Él puso a su propio Hijo para tomar nuestro lugar y perdonarnos. Entonces no cuesta nada estar en la buena con Dios. Podríamos decir sí y no. Tenía un profe que decía sí y no. ¿Ya? Déjeme partir por el no. No cuesta nada porque no hay nada que podamos hacer, como ya hemos dicho. No hay nada que podamos hacer para remediar las cosas y obtener ese perdón de Dios. Cuando el Señor dice, necesito un sacrificio de un macho sin defecto, perfecto, está poniendo su estándar. Simbólicamente en la Pascua era un cordero, para la redención de la humanidad es su Hijo. Aleluya. Perfecto, sin mancha. Ese es el estándar. Y ninguno de nosotros puede llegar a él. Por eso no hay nada que podamos hacer para estar en la buena con Dios. Sin embargo, si recibes este sacrificio por la fe y lo haces tuyo, te va a costar todo. Te va a costar todo. Porque ¿qué va a significar esto? Al igual que los israelitas que estaban aferrados a sus dioses, ahora tenían que escoger. O seguimos aferrados a nuestros dioses a ver si nos salvan, o hacemos caso al Dios que envió a Moisés y a Aarón y nos está advirtiendo y nos dice que hagamos esto. Que bastará con un sacrificio de un macho, un cordero perfecto, poner su sangre y eso nos salvará. Los que creyeron, obedecieron. Los que no creyeron, no lo hicieron. Y el ángel de la muerte pasó por todos por igual. Todos los que no creyeron. Por lo tanto, sí, te va a costar renunciar a los dioses de este mundo. A los dioses falsos, a aquellos que te ofrecen una salvación que no pueden dar. Y entregarte completamente a lo que el Señor está ofreciendo. Este nuevo comienzo, una nueva vida en Cristo, por Él y para Él, puestos bajo la señal de la cruz, donde la sangre derramada del Cordero te protege. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos, podemos descansar y confiar que esa sangre es efectiva, es eficaz. No importa cuál es el pecado que tú tengas, hay perdón y salvación solo por la sangre de Jesús. Solo por la sangre de Jesús. Pero por otro lado, también te llama a renunciar a cualquier otro Dios falso y entregarte a Él. No se puede jugar, quizá como el pueblo de Israel. Sí, somos descendientes de Abraham, somos Israel, pero igual tenemos dioses egipcios. Igual los adoramos. No se puede jugar. Si estamos bajo la señal de la sangre que el Señor nos está dando, ok, entonces entramos en esa relación y renunciamos a esos otros dioses. ¿Podemos estar seguros de esto en Cristo? Podemos estar seguros de esto en Cristo. Déjeme decirle que no es casualidad que la noche, justamente una noche, en que se celebraba la Pascua en Jerusalén, Jesús tomó la copa y se refirió a ella como su sangre y dijo lo siguiente, Mateo 26, lo leímos, versículo 28. Dice que su sangre, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.
Sangre que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Lo mismo que el Señor estaba haciendo en Egipto para liberar a su pueblo por la sangre del Cordero, ahora lo está haciendo con mayor y más grande gloria y poder para liberar a la humanidad del pecado por la sangre de su Cordero, de su Hijo. Entregándose aquella noche por pecadores para el perdón de muchos. Por lo tanto, ahora que nos preparamos para Navidad, y vamos a encontrar nacimientos así en muchas partes. Cuando veas a ese niño en un pesebre rodeado de corderos, recuerda, ahí está el cordero que Dios está proveyendo para nuestro perdón. Desde su nacimiento, Dios estaba mostrando que su Hijo iba a ser ese cordero para el sacrificio, para ponernos bajo la señal de su sangre. Desde ese frágil y pequeño bebé, envuelto en pañal, acostado en un pesebre y rodeado de corderos, naciendo en un establo donde nacen los corderos, Dios estaba mostrando cuál era su cordero para el sacrificio, para que llegando a adulto, una vez que iba a ser probado por un tribunal y fuese encontrado sin pecado y sin mancha, pese a su inocencia, iba a ser sacrificado, como él mismo lo estaba anunciando, sangre derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso, querida iglesia, confía en la sangre de Jesús como la señal de un nuevo comienzo que te salva de la muerte. Quizá pueda haber algunos, o quizá pueden estar escuchando después de la grabación, que todavía lidia y rechaza a Jesús. Tal vez está viviendo más como el pueblo de Egipto, un pueblo enemigo. Déjame decirte que aún para ti hoy día Dios ofrece gracia. Y ofrece a su Hijo como el sacrificio perfecto para darte perdón de tus pecados y protegerte de una muerte eterna. Y aquellos que han abrazado a Jesús, pero por distintos motivos, quizá por debilidad, lucha o tentación, pueden estar viviendo más como egipcios que como parte del pueblo de Dios. Quizá aferrados a dioses de este mundo. También déjame decirte que una vez más Dios ofrece gracia para ti. Hay perdón y reconciliación. Si te arrepientes y abandonas a esos dioses de este mundo, puedes encontrar perdón y reconciliación en Él. Por eso, querida iglesia, confía en la sangre de Jesús como la señal del nuevo comienzo que te salva de la muerte. Oremos al Señor. Oh Señor, te alabamos y te adoramos, Señor. Porque viendo nuestra condición, ofreciste a tu Hijo amado, al macho perfecto, sin defecto, para ser sacrificado aquella noche. Y lo hiciste, Señor, pensando en nosotros desde la eternidad. Nos amaste conociéndonos, sabiendo cómo somos, Señor, y entregaste a tu Hijo para que nuestra salvación sea posible y pudiéramos ser parte de tu pueblo amado. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Oh Espíritu Santo,
Pedimos esta mañana, Señor, que el sacrificio de Jesús pueda ser valorado, apreciado y amado, Señor, por tu iglesia. Padre, si hay alguno que tal vez todavía está aferrado a dioses de este mundo, puede renunciar a ellos, confiadamente sabiendo que en ti va a encontrar perdón, que tus brazos están abiertos, Señor, para recibirle. Porque ya hubo un sacrificio perfecto que pagó por nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.